Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepan la generación venidera de los hijos que nacieran, y los que se levantarán y lo cuenten a sus hijos. ¿Estamos por cuál? Por el 7. Dice, a fin de que se pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden sus mandamientos. Leamos el 8. Y no sean como sus padres, generación conmutada y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos, dando un fuerte gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Bueno, gracias al Señor que vemos un buen número, pero siempre algunos faltan. Entonces, hay veces intentamos pues grabar una que otra enseñanza para poderla compartir, para quienes no han podido venir, la puedan ver. Sin embargo, pues yo soy partícipe de que uno en casa no es lo mismo. Uno en casa se distrae mucho. ¿Cuántos? Pues estuvimos en pandemia, ¿no? Aquí. ¿Cuántos estuvieron en pandemia aquí? En pandemia, en el COVID. En la época del COVID no estuvieron aquí. ¿Ninguno estuvo por aquí en la época del COVID? Ah, bueno, entonces están en tierrita. ¿Sí? Y bueno, o sea, igual también en tierrita nos tocaba ver los cultos por pantalla, ¿no? Entonces hay veces, pues habían pastores que le decían a uno, bueno, vamos a prender la cámara y todos organizaditos. Las iglesias más pequeñitas pues podíamos hacer eso, pero las iglesias más grandes pues siempre tocaba por una transmisión por YouTube. Entonces, pues nadie veía a nadie, solo veíamos al pastor, veíamos la alabanza. Pero cuando los que estaban en cámaras, a veces pasaba que o se prendía la cámara o dejaban el micrófono abierto. Y claro, ya en pijama allí, todos, o de pronto desayunando y viéndose el culto. Entonces, pues hay un acto que se pierde de reverencia. No es lo mismo, uno no se concentra igual, uno no escucha la palabra igual. Le falta la comunión con los hermanos, le falta el armonizar con los hermanos. Por eso es importante el tema cuando venimos y escuchamos y compartimos y nos gozamos con nuestros hermanos y disfrutamos la palabra de Dios. Eso es muy especial. Y hoy tenemos un culto muy especial, culto de familias, que tiene como lema que lo sepa la generación venidera. Y el objetivo de la enseñanza el día de hoy es poder enseñarnos de que aunque estemos haciendo bien, sirviendo a Dios, viviendo en santidad, si no transmitimos fielmente nuestra fe a la siguiente generación, estamos siendo parte de una generación que no conocerá a Dios. Estamos siendo parte de una generación que se está perdiendo. Yo no sé quiénes tienen hijos menores, hijos en casa todavía. Alcen la mano los que tienen hijos en casa todavía. Hijos en casa. ¿Quiénes tienen hijos en casa? Aquí en casa, bueno, en vuestra casa, sí. Hijos que todavía ustedes los sustenten. Alcen la mano, nadie más por aquí. Listo. ¿Cuántos de esos hijos están aquí? Alcen la mano, ¿cuáles de los padres que echaron la mano? Sus hijos están aquí. Amén. Entonces yo creo que es una tarea y un compromiso. Porque hay algo que no podemos dejar y es que los nuestros se pierdan. Hay algo que no puede pasar y es que los nuestros se pierdan. ¿Sabe que una de las cosas más difíciles o con las que el mundo trata hoy en día en el tema de la salud es las enfermedades mentales? Una de esas es el Alzheimer, que es un problema, dicen que también son problemas derivados del azúcar en el cerebro, ¿no? Los efectos del azúcar en el cerebro derivan en problemas de Alzheimer, problemas de memoria, de problemas de amnesia. Y esos son temas que son cruciales y con los que las personas tratan. Incluso ahorita hay test que se hacen las personas para saber si tienen ese gen, ¿no? Ese gen que se desarrolla. Y también intentan como reducir. Por ahí hay un actor que es el de la película de Thor, ¿no? Que Chris, bueno, no sé pronunciar el apellido. que tiene ese gen y él sacó una serie en la que él intenta pues llevar el cuerpo al límite para poder reducir en gran medida la aparición de ese gen o de esa enfermedad. Entonces él hace, por ejemplo, escalar en montaña congelada, se mete en aguas congeladas, se mete bajo el fuego intenso,
aguanta la respiración hasta que ya no pueden en aguas, pues nadando con personas especializadas a las alturas, con el objetivo de llevar el cuerpo al extremo. Y se supone que científicamente pues esto aplaza un poco el tiempo de envejecimiento, ¿no? El tema de la memoria. Sin embargo, pues es un problema que todavía pues sigue apareciendo y que tarde que temprano pues aparecerá y cada día más en las personas. Porque esos problemas lo que hacen es desconectar a la persona de la vida, ¿no? Lo desconectan. Es decir, una persona que tiene Alzheimer, yo creo que es difícil, ¿no? Muchos de pronto pues hemos tenido algún familiar, alguna persona con esa situación. Y una cosa muy diferente es tener un problema de salud. Es decir, un cáncer o algo que uno sabe que la persona se está, digamos, debilitando, pero es consciente de lo que dice, de lo que hace. Pero cuando es un problema mental, pues digamos que hasta en riesgo está la familia. Hasta en riesgo está la familia. En mi casa pues ha habido mucho ese caso. Pues mucho no, una persona que tuvo ese caso, que lleva como 20 años con esa situación y todos nos afecta. Hasta mi abuela tiene que vivir con la persona, tiene que estar con ella, los medicamentos todo el tiempo. Cuando de pronto tiene sus crisis, pues entonces ataca a todo mundo, desconoce, y eso es un problema muy difícil. Y también ha habido problemas, por otro lado, por ejemplo, cáncer, que uno dice, claro, la persona está debilitando, está en una situación, pero es consciente de su vida, es consciente de lo que está viviendo. Entonces, el tema de la mente es algo importantísimo, y yo creo que también es un llamado para cuidarnos, es un llamado para entender que a veces necesitamos ayuda. Hay veces el estrés, la preocupación, los trabajos, los largos horarios nos llevan a situaciones donde tenemos que prestarle atención. Y yo soy, digamos, uno de los que dice que no creen, bueno, que nunca hay un psicólogo. Yo no he ido nunca a psicólogo, pero ahorita que estoy casado con una psicóloga, yo creo, ahora me doy cuenta que llevo 5 años en terapia. Que todos los días es un proceso de aprender. Y eso es algo muy bonito, porque es algo que uno aprende acerca de cuidarse y de conocerse. Y el psicólogo a uno no le da las respuestas. Y sobre todo pues cuando es un psicólogo cristiano, lo que hace es orientarlo para que uno pues descubra por propia cuenta lo que está afectando y que tome acciones y herramientas para mejorar la salud. Pero este tema del olvido es algo que nos afecta a todos. Y yo creo que aún más como creyentes. Incluso la palabra de Dios habla de que nosotros somos oidores olvidadizos. Es decir, como que parece una enfermedad espiritual que se propaga en la iglesia, que se nos extiende, que nos alcanza a nosotros. Y de la misma manera, como un problema mental, como un problema como el Alzheimer afecta la capacidad para recordar, pues así de la misma manera en la vida espiritual nos afecta el olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, desconectándonos de Él. Así como el Alzheimer desconecta la vida, el olvidar lo que Dios hace nos desconecta de Él y de su propósito. Y hoy quiero por eso profundizar en esto, porque el salmo que leímos es un salmo, un manifiesto pedagógico que lo que hace es prevenir eso, prevenir la desconexión de Dios. Yo creo que usted no quiere vivir desconectado de la vida, ¿no? Usted no quisiera vivir en piloto automático, ¿no? Que cuando llegue esa enfermedad y que usted ni se acuerde de nada, ni sepa lo que pasó. Yo creo que queremos vivir presentes, disfrutando, amando a los nuestros. Pues de la misma manera, no quisiéramos vivir desconectados de Dios. Amén. No quisiéramos vivir una vida sin el propósito, sin la voluntad de Dios. Amén. Porque es que vivir una vida alejada del propósito de Dios es una vida que no tiene valor, que se queda en lo plano, en lo natural, en lo que conocemos. Pero cuando usted vive una vida para Dios y usted hace la voluntad de Dios, usted siente gozo, usted siente que le va bien, porque yo creo que el que hace, y soy fiel creyente que el que hace la voluntad de Dios y el que toma esas palabras de la palabra de Dios y las pone en su vida y las vive, le va bien. Amén. Eso es seguro, le va bien. Amén. Si usted quiere que en su vida le vaya bien, aliméntese de la palabra y no solamente escúchela, sino que póngala en práctica. Amén. Y todas las cosas le van a salir bien. Amén. Va a haber enfermedad, sí, porque somos personas, pero en medio de la enfermedad usted va a ver cómo Dios lo fortalece, cómo Dios lo sustenta,
cómo Dios es la esperanza, cómo usted vive las situaciones de manera diferente. Mientras que el mundo se estresa, usted va a vivir confiado en que Dios tiene la respuesta, en que Dios es el que hace las cosas. Amén. Entonces, este salmo nos ayuda a entender de manera teológica, de manera bíblica, la memoria, el olvido y la transmisión de la fe de manera generacional. Este salmo es atribuido a Asaf, un salmista histórico que hace algo didáctico. No solo es un canto, sino que en 72 versos nos da una lección muy importante. Repasa la historia de Israel desde la liberación de Egipto hasta el reinado de David con un objetivo claro: que no repitamos el ciclo. ¿Y cuál es ese ciclo? El ciclo del olvido y la rebelión. Resulta que cuando nos alejamos de Dios, hay algo que pasa en nuestras vidas. Cuando no transmitimos lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras generaciones, hay algo que siempre se presenta. Y es un ciclo de desobediencia o rebelión, que luego se convierte en opresión o represión, que luego pasa a clamor y que por último a liberación. Alguien que me lo diga, vamos a decirlo. Desobediencia, represión, clamor y liberación. Amén. Que tiene otras palabras de conocer, otras formas que podría ser rebelión, represión, arrepentimiento y restauración. Pero entonces, ese es el ciclo que sigue toda aquella persona que no ha conocido a Dios. Y cuando yo hablo de no conocer, no es que nunca lo hayan oído, ¿no? Porque hay personas que lo han escuchado, hay personas que sus padres son creyentes. ¿Quiénes de aquí los padres son creyentes? Los abuelos. Los tatarabuelos. ¿Se acuerdan? No. No nos acordamos. Yo sí mucho sé que mi abuela y de ahí para allá yo creo que ninguno era más creyente. Pero resulta que hay un acto, la desobediencia o rebelión, se ve cuando las cosas están bien. La desobediencia aparece cuando todo va bien. Las personas bajan la guardia, se relajan y prestan menos atención a los detalles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando algo funciona bien en la vida, usted como que, usted dice, lo que funciona bien, no lo toquen, hasta que falla otra vez. Entonces nos relajamos, entramos en tiempos de paz, y los tiempos de paz llevan a una mayor probabilidad de rebelión. Luego sigue los tiempos de opresión o de represión. Y son esos tiempos que siguen la rebelión, ya sea que Dios nos envíe un enemigo o que nosotros mismos causemos nuestra propia desgracia, soportando calamidad, dolor, malas decisiones como resultado de nuestras acciones. Entonces, siempre los que se rebelan tienen que enfrentar situaciones y circunstancias. Quien se aparta del camino de Dios, cuando vuelve, gracias a Dios porque volvió, pero tuvo que enfrentar situaciones y consecuencias. Dios te perdonó, sí. Dios te restauró. Pero ahí para allá hay que cargar con consecuencias que uno tiene que... Qué bueno que no tengamos que pasar por eso. O que si tuvimos que pasar, que la siguiente generación no tenga que pasar por eso. Y luego sigue el clamor, el arrepentimiento, tras dificultades extremas, tras cosas que se desencadenaron. La humanidad o la persona que enfrenta la represión, tarde que temprano llega al arrepentimiento. Y llega a la presencia de Dios y reconoce lo que es vivir una vida sin Dios. Purifica sus motivos y su conducta y llega a la parte de la restauración, donde Dios purifica, restaura y la persona recupera las bendiciones de Dios y se encamina nuevamente en el propósito de Dios y adquiere lo que Dios había destinado para él. Yo siempre digo, Dios no tiene afán, no tiene prisa. Afán casi no lo conocen aquí, prisa. Pero usted y yo sí. Usted y yo envejecemos. Usted y yo nos pasan los años, ¿no? Yo digo, ¿hace cuánto tenía 20 años? Y eso parece como que hubiera sido hace un poquito. Y ya me dice, uy, ya van a ser 10 años. Y digo, el tiempo pasa volando. Y Dios siempre va a estar allí, ¿saben? Dios siempre va a querer usar tu vida, enderezar tu camino, pero Él te está esperando a que tú tomes la decisión. Él está esperando que tú tomes esa decisión y tú te envejeces. Y Dios quiere usarte de manera especial.
Quiere que tú prediques su palabra, quiere que le vivas una vida en santidad, quiere que tengas una familia de bendición, una familia íntegra en el Señor. Pero de pronto uno dice, no, es que después, es que cuando esté mayor, cuando ya haya alcanzado mis sueños, cuando ya haya conseguido el dinero que quiero conseguir, cuando ya haya conseguido los recursos, de pronto después. Pero Dios no tiene afán, no tiene prisa. Usted y yo nos seguimos envejeciendo. Y cuando venimos al Señor, Señor, ahí sí quiero hacer muchas cosas. Pero ya las fuerzas no van a ser las mismas, la edad no va a ser la misma, no vamos a tener el mismo vigor para servirle al Señor. Por eso hay que aprovechar el tiempo que el Señor nos ha dado. Amén, gloria al Señor. Entonces, estos ciclos nos desconectan del propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que avancemos en sus caminos. Que le sirvamos, que le amemos, que vemos su gloria, que aprendamos a vivir para Él. Pero en los ciclos que se repiten nos desconectan, nos frenan. Yo no sé si usted ha visto una persona atada al pecado o esclavizada a los vicios. Pero una persona con vicios, ¿qué pasa? Se siente culpable, ¿no? Siente que ya no puede más. Si arrepiente muchas veces, el Señor lo restaura, o se restaura, o es restaurado, o deja el vicio un tiempo, pero vuelve y cae. Y no avanza. Y permanece en el vicio. Y permanece en lo que no le deja avanzar. Y no puede ni avanzar. Vive preocupado pensando en qué momento voy a salir de esto. ¿En qué momento voy a soltar esto? ¿En qué momento voy a dejar este ciclo? Vivimos en un estancamiento espiritual cuando no hay avance. Porque lo que Dios quiere para tu vida es que avances, que crezcas en el conocimiento de su palabra, que le sirvas, que obtengas una madurez espiritual, que influencies a otros, que alcances con la palabra a otros, que crezcas en sabiduría, que seas un líder, que Dios te use de maneras especiales, que ames a tu familia, que ames a Dios, que veas la gloria de Dios. Pero el olvidar lo que Dios ha hecho es una forma de entrar al ciclo que nos estanca. Precisamente el salmo que leímos es la cura para el problema que se presenta en el siguiente versículo que les voy a leer. Josué 2, del 1 al 10. Habla de un personaje que muchos conocemos. Es Josué. Y dice, Jueces 2, del 1 al 10. La muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad a poseerla. Es decir, ya ellos habían cruzado el Jordán. Ya Moisés había muerto. Ya Josué era líder. Y ya había pasado el tiempo. Ya habían conquistado la tierra prometida. Y ya les habían repartido su heredad. Es decir, que ellos ya iban a poseerla. Y el pueblo servía a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos vieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y todas aquellas generaciones también fueron reunidas a sus padres. Es decir, que quienes todos fallecieron. La generación pasó. ¿Y luego qué pasó? Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que habían hecho por Israel. Yo creo que algo conocían, ¿no? Algo habían escuchado. Pero no había relación con Dios. No tenían intimidad con Dios. Es decir, que en gran medida esos hombres de esa generación fieles, esos hombres que hacían grandes conquistas, que habían experimentado el hecho, que habían sentido el poder de Dios, esos hombres que eran de admirar, que eran una bendición. Y yo creo que usted y yo hemos conocido hombres que han sido una bendición en nuestra vida. Predicadores, pastores que han sido una bendición, que en gran medida nos han impactado, pero que han tenido errores en transmitir la fe a la siguiente generación, que han fallado de forma efectiva en expresar a sus hijos lo que Dios ha hecho. Y pasó en grandes hombres que de alguna forma fallaron en un mandato que Dios les había dado. Deuteronomios capítulo 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas ¿en dónde? Estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como señal en tu mano y estarán como afrenta entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. ¿Dónde estaban aquellos hombres? ¿Dónde estaban las palabras de aquellos hombres? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Y dónde se ve la enseñanza? Al levantarse, dice la palabra de Dios. O sea, habría que repetirla al acostarse, al caminar. De pronto aquellos hombres dirían, no, es que no queremos ser hostigosos, ¿no? Uno a veces dice, es que yo no quiero hostigarles, no quiero como interrumpirles, no quiero como que de pronto vayan a decir, es que tanta iglesia, tanto evangelio, ¿para qué? Que ellos más bien elijan cuando sientan que están preparados. Que ellos más bien conozcan por sus propias fuerzas. No hay que traerlos, no hay que llevarlos al altar, no hay que llevarlos a la presencia de Dios. No, ya Dios irá haciendo la obra con ellos. Pero la palabra de Dios aquí es muy clara cuando nos dice, es que hay que hablarles en todo tiempo. Amén. Mejor dicho, por las paredes. Amén. Versículos. Al levantarse la oración, al acostarse el devocional, al sentarse a la mesa, el orar, al estar caminando, el hablar de las maravillas de Dios. En todo tiempo debe estar las palabras. Dice que sean como frontales entre tus ojos, que se vuelvan tan personales estas palabras. Y todo el tiempo debe estar la palabra de Dios en la vida de ellos. Por eso no hay que dejar que nuestros hijos se pierdan. No hay que dejar que nuestros hijos hagan con ellos en su vida, en el tiempo que hay oportunidad para enseñarles lo que quieren. Hay que sembrarles la palabra todo el tiempo. Mejor dicho, que ellos en la mañana recuerden estas palabras. Que se acuesten con canciones. Ahorita con nuestra niña le ponemos canciones así cristianas todo el tiempo y le enseñamos y tratamos de que aprenda algunas palabras. Amén. Que aprenda a dar gloria a Dios, que aprenda a cantar a Dios. Amén. Que sí, que es una niña que tiene que vivir etapas, pero es que ahí es donde hay que empezar a trabajar. Amén. En la pequeña edad. Ahí es donde hay que empezar a sembrarles el evangelio. Hay que empezarles a sembrar la palabra. Desde ya, lo que alcanzamos de pronto a reunir para ella en dinero, le enseñamos a diezmar. Le enseñamos que ojalá ya prontamente a ofrendar. Porque es que hay que enseñarles lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Hay que enseñarles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué es importante? ¿Para qué exponerlos tanto a la palabra? ¿Para qué esto? Y dice Deuteronomio 6:10, para que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén, amén, aleluya. Para que cuando Dios te dé lo que tu corazón desea, para que cuando Dios provea, cuando Dios dé, aun cuando no tengas trabajo, tus hijos sepan quién es el que ha provisto, quién es el que ha dado las cosas, quién es el que le dio el trabajo a papá, quién es el que le dio el trabajo a mamá, quién es el que sanó a mamá cuando estaba enferma, quién es el que ha hecho las obras, la misericordia y el favor, para que cuando tú disfrutes de lo que anhelabas, no te olvides quién es el que te puso ahí, quién es el que te dio lo que tienes, quién es el que te dio los hijos que disfrutas, quién es el que te dio el trabajo en el que elaboras, para que no nos olvidemos. Para que no seamos malagradecidos creyendo que todo lo hemos conseguido por nuestro propio esfuerzo. Es que como yo madrugo tanto, es que como yo me esfuerzo tanto,
Es que como yo soy el que me esfuerzo y el que hace las cosas, pero mi hermano, lo que hace la enseñanza de transmitir a nuestros hijos la fe, los salva de ellos mismos. Los salva de creerse suficientes. Los salva de alejarse de Dios. ¿No sabéis que os he sacado de casa de servidumbre? No nos ha sacado de mansiones. No nos ha sacado de una vida de lujos. No nos ha sacado, y si aún fuera, la palabra de Dios es clara, éramos trapo de inmundicia, no servíamos para nada, no podíamos alcanzar esta salvación, pero aquí está el Señor que nos ha permitido ser salvos, que nos ha salvado para que le sirvamos a Él, y no hay que conformarnos con menos. Si Dios te llamó a servirle a Él, no debes conformarte con ser rey. Eso es rebajarse. Imagínense, si Dios te llamó para que le sirvas, no hay que conformarse con menos. Porque es que no hay nada más sublime, más especial, más lleno de gloria, más bendecido, más maravilloso que servirle a este Dios de la gloria. No hay nada más especial. No hay nada que se compare con dedicar los años de vida para Él. No hay nada que Él no nos lo haya dado. No hay nada que Él no lo haya puesto en la mesa. No hay esfuerzo, no hay fortaleza. Porque si nosotros edificamos la casa, pero Él no está en vano, trabajamos nosotros. Pero si Él está ahí velando, si Él está ahí trabajando con nosotros, si Él está dando la fortaleza, mi hermano, hay bendición en esa casa. Hay una familia que se levante, que transmite la presencia de Dios. No podemos volvernos olvidadores. No puede esta enfermedad espiritual, ese Alzheimer espiritual, apoderarse de nuestras mentes y nuestros pensamientos. No podemos dejar que nuestros hijos se pierdan. Tenemos que repetirles una, tenemos que repetirles dos, repetirles 3 veces, traerlos a la presencia de Dios. Tenemos que enseñarles. Tenemos que a veces ser un poquito hostigosos, pero no es cuando ellos quieran. No es la manera que ellos aprendan. No. Eso pensaban ellos. Eso pensaba tal vez en el tiempo de José. No, es que se levanten y conozcan. Ya Dios tratará con ellos. Ya en algún momento Dios tratará con ellos. Pero mire que se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que no obedecía la palabra de Dios. Una generación que no valoraba lo que Dios les había dado. Y repetir es aprender. Repetir es poder interiorizar. Y eso fue en lo que fallaron ellos. Vivían la gloria de Dios. Veían lo que Dios les había dado. Yo no sé si usted a veces ha visto lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted recuerda cuando Dios lo bendijo. Pero a veces no hacemos partícipes a nuestros hijos. Y no les decimos, vean, papi, mami, mire que Dios nos ayudó. Mire que no teníamos esto y Dios nos enseñó. Mire que Dios nos proveyó esto. Escuchaba estos días un testimonio de un pastor. Y ellos vivían en una casa donde se iba mucho la luz, ¿no? Y entonces él estaba enseñando a su hijo pequeñito a orar. Y porque claro, cuando había luz ellos jugaban, pero cuando no había luz no podían jugar. Entonces resulta que en el medio de esa oración el papá le dice, vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos bendiga, para que el Señor haga las cosas. Él estaba enseñando el poder de Dios. Pero resulta que se fue la luz. Y entonces el papá le dice, papi, si Dios puede hacer todo, ¿será que Dios no puede hacer que vuelva la luz? Y él le dijo, claro que sí, hijo, pero pues él estaba como... Y entonces, bueno, vamos a orar. Y oraron y la luz volvió. Y entonces el niño decía, papi, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es especial. Pues al pasar de los días, resulta que hubo un daño eléctrico en la casa. Hubo algo que pasó. Entonces el niño estaba dormido, ¿no? Estaba dormido y el papá decía, bueno, que no se levante, porque te vea la luz, no, así vamos a orar por hasta que se arregle esto. Pues resulta que cuando al ratico volvió la luz y el papá dijo, ¿pero qué ha pasado? O sea, yo no hice nada, no pasó, fue a revisar y había luz. Cuando se metió a la pieza vio al niño orando.
Y llegó y el niño le dijo, papi, es que yo me levanté y vi que no había luz y yo quería jugar hoy. Y me arrodillé a orarle al Señor para que nos diese la luz. Ustedes no saben el impacto tan grande que tiene lo que le enseñamos a nuestros hijos. La palabra que le impartimos, la fe que le enseñamos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo le pedí a mi papá una bicicleta. Y se la pedí, siempre que pasábamos por la venta de bicicletas, yo se la pedía. Ya al último ya no me pasaban por ahí. Me daban la vuelta. Entonces yo me acuerdo que le decía, papi, yo quiero esa bicicleta. Y mi papá me decía, ahora le pídasela al Señor. Y me enseñaron a pedirle a Dios desde temprano. Y yo recuerdo que oraba a Dios, oraba un mes, 2 meses, y le pedía a Dios. Y luego el Señor me daba las cosas. Yo no sé de dónde les proveía, yo no sé si ellos pues trabajaban de más, yo no sé si hacían mucho esfuerzo. Pero eso me enseñó lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y qué bueno que usted pueda enseñarle a sus hijos el poder de Dios. Que usted pueda hacerlos partícipes de los milagros de Dios. Que cuando usted vea la bondad de Dios, no solamente te lo calles. No solamente le des la gloria a Dios y ya, y no solamente lo disfrutes, sino que los llames y los hagas partícipe y les enseñes, mira, es que esto no lo trajo Dios, esto no lo dio el Señor. Y empiezas a repetirles esas palabras, empieces a traerlos a la presencia de Dios, empieces a convidarlos en la oración, empieces a enseñarles a la oración, empieces a enseñarles la adoración, que empieces a inculcar en ellos lo que Dios ha hecho en tu vida. A enseñarle que lo que tienes no es por lo mucho que hayas trabajado, no es por lo bueno que hayas sido, es porque Dios te ha dado la fuerza y la capacidad y que eres poderoso para sustentar esta generación, para ayudarlos. Lo importante no es que ellos tengan una profesión, qué bueno que estudien. Y yo cuando tengo la oportunidad con los adolescentes me gusta inculcarles que estudien, que tengan una profesión. Pero qué especial es cuando en ellos se les inculca la intimidad con Dios. Amén. Cuando en ellos se les enseña la presencia de Dios. Aleluya. Yo recuerdo que en la iglesia en la que existía habían campamentos de niños. Y yo decía, bueno, uno de adolescentes se desconcentra. Imagínense usted un niño. A veces tenerlos aquí junticos. Pero cuando la presencia de Dios se derramaba, esos niños hablando en lenguas. Niños de 1 año, niños de 2 años, de 3 años. Por eso yo soy fiel testigo de que Dios cuando quiere hacer una obra, Él la hace. Pero se necesitan padres dispuestos a llevarlos a la presencia de Dios. Y una vez dice, no, es que están muy pequeños, no, ellos todavía no entienden. No, mi hermano, deja que Dios sobre en sus vidas, deja que Dios les toque. Solo tú haz la obra de traerlos a la presencia de Dios. No los cohibes de la gloria de Dios. No les quites la oportunidad de conocer a Dios en intimidad. Así te vuelvas repetitivo, así tengas que insistirle, así tengas que arrastrarlos aquí, aún están en la oportunidad de conocer a Dios. Y esas palabras no se van a olvidar. Esa enseñanza no se va a olvidar. Hay veces uno de adolescente, uno como que no quiere, ¿saben? Es mi papá tan cansón. Es que otra vez. Pero ahí sentado Dios puede tratar con ellos. Allá en casa no creo que vaya a ser tan fácil, ¿saben? Allá en casa no creo que vaya a pasar algo. Pero aquí sentados la presencia de Dios se puede derramar y puede tocarlos a ellos. Ahí sentados una palabra especial puede llegar al corazón de ellos. Y aún tal vez en su ignorancia, en su inocencia, Dios puede abrirles el entendimiento y puede revelarle la palabra y puede tocar el corazón. Porque hemos visto niños llorar, hemos visto niños derramarse en la presencia de Dios. Dios es Dios, mi hermano. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y no podemos dejar que la generación que nos sigue sigan esos ciclos de desobediencia, de opresión, de clamor y de liberación. Se repetían una y otra vez y no avanzaban. Dice Jóseas capítulo 2 versículo 11 al 12. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto fue después de que murió esa generación. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses ajenos, dioses de otros pueblos que estaban a los alrededores, para adorar, y provocaron a ira a Jehová. El desconocimiento de Dios
Nuestra falta de responsabilidad con nuestros hijos en la vida espiritual los lleva a la idolatría, al ciclo de la apostasía y a repetir el ciclo del libro de los jueces. Los hacemos esclavos del pecado, los llevamos a la perdición. Y podremos ser muy buenos padres, enseñarles muy buenos valores, enseñarles muy buenas cosas, pero si no les enseñamos la palabra de Dios y no les enseñamos a vivir la palabra de Dios, habremos fracasado como padres. Habremos fracasado en nuestra labor y en nuestro compromiso. Tenemos que hacerlos partícipes y que conozcan, incluso que ellos puedan participar de la oportunidad de servir a Dios. Usted no sabe cómo esos niños se gozan cuando hacen un culto a Dios. Cuando los niños desde pequeños dicen, yo predico, yo canto y hacen el altar y hasta en juego parece, pero alaban a Dios, glorifican a Dios, ensaltan a Dios. Y desde pequeños ellos van creciendo con el temor a Dios. Se les enseña que las cosas de Dios se valoran, se respetan, empiezan a amar a Dios. Cuando el hijo está ahí al lado de su padre viéndolo adorar a Dios, cuando un hijo ve a su padre levantarse aún estando cansado, arrodillarse en la oración, arrodillarse para cantarle a Dios, es un hijo que se levanta con una perspectiva diferente. Es un hijo que se levanta en el temor a Dios. Es un hijo que aprende lo que debe aprender, que es ver a sus padres alabar y glorificar a Dios. Yo quiero que mi hija aprenda lo mejor. Yo a veces, uno cansado, ¿no? Uno a veces está cansado y uno llegar a un culto y estar de pie y verla que ella lo mira a uno, y una vez le dice, repite esa palabra y no la repite, pero hace lo que uno no le enseña. Y a veces la hemos visto como hasta se arrodilla cuando uno se arrodilla y lo mira a uno. Qué bueno que ellos puedan ver el mejor ejemplo, la mejor versión. Entender que tenemos una oportunidad para enseñarles. Entenderles que esta historia de los jueces no es un hecho aislado, no, sino que es una advertencia permanente sobre una crítica a la educación espiritual. De que la Biblia nos habla de este olvido como la raíz de estas situaciones, como la raíz de la decadencia, como la raíz de la idolatría. Y entender que la fe no se hereda automáticamente. Por ser cristiano, tus hijos no van a ser cristianos. Porque en tu casa digan ser cristianos, tus hijos no van a ser cristianos. Hay que transmitirles, hay que enseñarles. Amén. Y la enseñanza es la solución para el olvido, para la enfermedad. El repetirles. Por eso el salmista, quiero que leamos un poco el Salmos para que vayamos terminando. Ese Salmos es algo muy especial que nos enseña acerca del olvido. Y mire lo que dice al principio, una enseñanza muy solemne. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Dice, abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y hemos entendido. Dice el versículo que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Aquí vemos que él empieza hablando de una declaración solemne, una enseñanza. Pero después empieza a hablar de la transmisión de padres a hijos. Y dice, sigue diciendo, para que contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, sus maravillas que hizo, y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, el cual mandó a sus padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Lo que está haciendo aquí es extendiendo una responsabilidad futura. Es decir, tú debes sembrarle la responsabilidad a tus hijos de una vida espiritual, de una intimidad con Dios. Y luego dice, ¿para qué esto? Para que, dice, a fin de que se pongan en Dios su confianza y no olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, es decir, que la enseñanza nos lleva a la obediencia. Aleluya.
El enseñar a nuestros hijos nos lleva a obedecer la palabra de Dios, a fin de que no sean como sus padres, generación conmutaz y rebelde, generación que no se dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es decir, que ellos no se arrepentían de verdad. Quien no conoce a Dios no se arrepiente de verdad. Quien no conocía a Dios se va cuantas veces quiere irse. Se aleja de Dios cuantas veces quiere irse. Pero usted a veces ve, hermanitos, que aún en las dificultades más adversas permanecen en Dios. Y es porque en ellos ha sido algo sembrado en el corazón. Por eso qué bueno que usted en esta hora pueda decirle al Señor que siembre en usted esa convicción que necesitamos. Que Él sea haciendo en nosotros esta obra especial. Mi hermano, para que no seamos como nuestros padres que no conocían, que no hacían. Y luego nos habla el versículo más adelante y nos dice: y los hijos de Efraín, nos habla de un caso de desobediencia. Arqueros armados volvieron las espadas en el día de la batalla. Es decir, en el día en que fueron convocados para derrotar a los filisteos, en la época de David, hubo una tribu que se devolvió, estando armada, que se olvidó de lo que Dios había hecho, se olvidó de la bondad de Dios, se olvidó de las maravillas de Dios. Y aquí podemos ver un ciclo repetitivo. Usted empieza a leer ese texto y le invito para que usted cuando esté en casa lo pueda leer. Son 72 versos. Pero empezamos a ver cómo Dios actúa con poder. Empezamos a leer cómo Dios divide el mar rojo, cómo Dios es la fuente de las aguas, cómo Dios le da a beber al pueblo de la roca. Y luego vemos cómo el pueblo peca y desconfía nuevamente. Luego Dios cómo los juzga. Y luego el pueblo se arrepiente superficialmente. Dice, y nos acordamos de mañana y buscábamos a Dios. Pero su corazón no era firme, porque dice de ellos que su corazón no estaba dispuesto. Vemos nuevamente la misericordia de Dios, la compasividad de Dios. Y dice en un versículo, Dios conocía su condición de carne. Soplo va y no vuelven. Es decir, Él sabía lo frágiles que eran. Y por eso les perdonaba, pero ellos repetían el pecado. Y la generación siguiente repetía el pecado. Hasta que hubieron consecuencias. Amén. Tú no sabes, veces fallamos tantas veces a Dios. Y pensamos que Dios es perdonador. Y hablamos de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Pero hay consecuencias. Sí, Señor. Amén. Hasta que el tabernáculo fue quitado de la tribu de Efraín. Amén. Hasta que a ellos se les fue quitado el derecho. Y se le fue dado a la tribu de Judá, de quien naciese de la tribu de Judá el Mesías. ¿Saben? Efraín era la tribu que el Señor quería usar. Efraín era los encargados de llevar el arca del pacto, eran encargados de llevar la presencia de Dios, eran los encargados. Pero Dios elige la tribu de Judá ahora. Elige otro monte, el monte de Sión, y elige otro siervo, el rey David. Dios puede cambiar los planes contigo si tú no te vuelves a Dios completamente. Dios siempre quiere hacer una obra especial con nosotros, ¿saben? Siempre quiere obrar en nosotros. Pero si nosotros no nos volvemos a Dios, esos planes pueden cambiar. Y pueden volverse una enfermedad en nosotros, el tema de olvidar lo que Dios ha hecho. Y dice Santiago 1, 23 al 25, y voy a invitarlos para que estén en sus pies. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y luego se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Yo creo que cada domingo tenemos un reto, ¿saben? Hay domingos muy especiales porque uno se goza en la presencia de Dios. Hay otros domingos en los que pronto aprendemos un poquito más. Cada domingo hay una responsabilidad, y no cada domingo, sino cada culto. Cada culto que usted viene tiene una responsabilidad de no ser un oidor olvidadizo, ¿saben? A veces intento hacer el esfuerzo de acordarme de las enseñanzas que dan nuestros hermanos, porque es muy importante tenerlas presentes y no solo recordarlas, sino empezar a vivirlas, ¿no? ¿A cuánto les agradó el culto del viernes? Amén.
Culto muy especial, amén. Su hermano Héctor nos trajo la palabra, su hermano Alberto dirigió. ¿A cuánto les gustó el culto del martes? Amén. Tuvimos una enseñanza muy especial sobre la unicidad de Dios. ¿A cuánto les gustó el otro domingo? Amén. Tuvimos el tema final de la Pascua, amén, el Cordero. Pero estas enseñanzas van pasando, Dios nos sigue hablando y es momento de tomar acción frente a la enseñanza. Es momento de repartir a otros lo que hemos aprendido de Dios. Es momento que traigamos a nuestros hijos a la casa de Dios. Es momento que no nos quedemos con lo que hemos aprendido, porque a veces nos engordamos de palabra y nos engordamos y nos embuchamos y no enseñamos a otro lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué bueno que usted pueda hacer en esta hora, y yo te invito para que hagamos un compromiso con Dios de enseñar, de primero vivir la palabra de Dios, de empezar a ser creyentes íntegros de la palabra, a querer buscar la presencia de Dios, a anhelar buscar la presencia de Dios, pero no solo eso, a tener una responsabilidad con nuestros hijos. Tal vez muchos ya los hijos los tienen grandes o fuera, pero de pronto tienen nietos. Aunque no estén con ellos, pueden hacer una llamadita. Hay veces los abuelos pues solamente los disfrutan cuando los ven, pero yo creo que usted a través de la distancia puede influir positivamente. Mire que la abuela de Timoteo influyó positivamente en su nieto y ayudó en ese ministerio. Lo que de tu abuela, de tu madre has aprendido, yo creo que usted puede influir positivamente en esa generación que viene. Usted puede influir positivamente en esos niños a los que le enseña en la escuela dominical. Usted puede influir positivamente en los vecinos que usted tiene a su lado. Pero necesitamos vivir primeramente íntegramente una vida espiritual. Y que podamos enseñarles a ellos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a hacer esta oración. Que podamos decirle: Señor, yo quiero comprometerme, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, Jesús. Yo quiero, Señor Jesús, tú me has dado una responsabilidad muy especial, la paternidad, Señor Jesús. Tal vez a quienes son tíos, tal vez a quienes son abuelos, Señor. Que tal vez a quienes tenemos a los lados, a quienes podemos influir, Señor. Oh Dios, ayúdame a ser responsable frente a ti, oh Dios, y a transmitirle esta responsabilidad con el Evangelio, Señor. Ayúdame, oh Dios, porque tenemos una oportunidad, Señor, de hacer las cosas bien, oh Dios. Y si tal vez no lo hemos hecho bien, Señor, endereza, Señor, nuestro camino, Señor. Atráenos nuevamente a tu presencia, Señor. Cumple en nosotros tu voluntad, Señor Jesús. Danos, Señor Jesús, un nuevo propósito, oh Dios. Danos, Señor Jesús, tu presencia, oh Dios. Que no nos falte. Que no nos falte, oh Dios, que no nos falte. Necesitamos, Señor Jesús, necesitamos que no se levanten hijos que no conocen. Necesitamos hijos temerosos tuyos, Señor. Necesitamos hijos que te adoren, que te amen. Niños que les sirvan a Dios. Niños que desde temprana edad amen a Dios. Gloria al Señor Jesús, toca en ellos, transforma sus corazones, Señor, pero haz esta obra especial en sus padres, Señor. Haz esta obra especial en sus padres, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, ellos tienen su participación en esta hora, su servicio, amén. Pueden estar cómodos un momento. Amén, Dios les bendiga. Amén, amén.